Buenos días, estudiantes de la institución educativa Escudo Fuerte Secundaria A1. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro cuarto tema de la respectiva área. Vamos a recordar brevemente los primeros temas para poder profundizar quizás un poco más en la información y poder ya pasar netamente a la formalización número 2, que consiste en básicamente seguir desarrollando ejercicios ya y formalizar, pero para eso es necesario tener algunas ideas claras, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan que en la primera clase trabajamos lo que era la proposición y lo definimos como un enunciado que tiene que demostrarse su carácter de verdad o su carácter de falsedad? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si yo digo, Carlos tiene un carro amarillo, yo puedo indagar, puedo informarme para ver si es cierto o no que Carlos tenga el carro amarillo. Entonces yo puedo demostrar su valor de verdad o su valor de falsedad. A eso le llamamos una proposición. Mientras que las no proposiciones vienen a ser, por ejemplo, enunciados abiertos. X es mayor que Y. Yo no sé qué valor tiene X, tampoco sé qué valor tiene Y, por lo tanto es una no proposición. Las oraciones desiderativas, las exclamativas, las interrogativas, las dubitativas, los refranes, los proverbios, los metalenguajes, todo ello vamos a considerar como no proposiciones, ¿sí? Y lo vamos a diferenciar de las proposiciones. El tema número 2 que tocamos fue el de las proposiciones simples o atómicas y las proposiciones compuestas o moleculares. Las proposiciones simples o atómicas solamente es un enunciado, nada más. Por ejemplo, la lógica es una ciencia formal, es solo un enunciado. Eso es una proposición simple. Mientras que las proposiciones compuestas vienen a ser la unión de dos o más proposiciones simples y están acompañados de conectores lógicos. Eso es lo que va a demostrar que sea una proposición compuesta o molecular. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo diferenciar entre la una y la otra. Y el tercer tema, bueno, es el que ya estábamos realizando, que es cómo formalizar. Recuerden que la formalización es el procedimiento para ubicar las proposiciones simples, al cual le voy a dar un valor y voy a identificar también los conectores lógicos. Esos valores que yo voy a dar van a ser P, Q, R, S, T, U, V, W. Si yo encuentro cuatro proposiciones simples en el enunciado, va a ser P, Q, R, S. Si solo encuentro dos, P, Q. De acuerdo a la cantidad de proposiciones que yo vaya encontrando, voy a ir básicamente dándole la variable, una letra en minúscula. Ahora, hay tres pasos para formalizar. El primer paso es identificar la cantidad de proposiciones simples. Pueden haber 4, 5, 3, 2, dependiendo a la cantidad de proposiciones que tú vas a encontrar. El paso número 2 es ubicar los conectores lógicos. Miren este cuadrito. El nombre del operador, su estructura lógica y su símbolo. Nosotros vamos a trabajar con el símbolo, pero para eso ustedes tienen en su libro que cada operador lógico tiene 15 estructuras lógicas, o sea, 15 formas de leer distintas como tú puedes encontrar en las proposiciones. Por ejemplo, Carlos y Lucía son hermanos de José y es el conector conjuntor. Y miren su símbolo en el número 2, en la fila número 2, ¿ve? O sea, vamos a trabajar el símbolo, pero para eso tenemos que ver con qué nombre encontramos al operador. Y eso lo pueden revisar en su información que está en el módulo. Y finalmente vamos a formalizar. Vamos a pasar ya a formalizar para ver cuántas proposiciones simples yo he encontrado. La formalización número 2 puede encontrar los negadores de distintas formas o distintas maneras. Por ejemplo, Perú no es un país desarrollado. El no es una negación. Nunca también es una negación. No es cierto que, otra negación. Jamás, tampoco. Tenemos ahí otra negación. No es verdad que, es imposible que y no acaece que.
son proposiciones básicamente acompañadas del negador. Ahora vamos a desarrollar algunos ejercicios para poder complementar más la formalización número 2. Tenemos, dice ya, a ver, la 1, la proposición. La lógica es una ciencia siempre que y solo cuando la matemática sea una ciencia exacta. Se formaliza como, primero tenemos que ubicar las proposiciones simples. La primera proposición es, la lógica es una ciencia. La segunda proposición es, cuando la matemática sea una ciencia exacta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Encontramos algún negador? ¿Encontramos alguna palabra que diga nunca, jamás? No, ¿verdad? Listo. Ahora, vamos a ver el conector lógico. La palabra siempre que y solo viene a ser un bimplicador. La flechita por los dos lados. Por lo tanto, hay dos proposiciones simples, un conector que es el bimplicador y es la clave de. Vamos al ejercicio número 2. Dice, la proposición siempre que los animales no sean voladores, no son insectos. Primero tenemos que ubicar cuántas proposiciones simples hay. Siempre que los animales no sean voladores, es la proposición P. No son insectos, viene a ser la proposición Q. Ahora, vamos a ubicar los negadores. ¿Cuántos negadores hay ahí, por ejemplo? Hay dos negadores. Siempre que los animales no sean voladores, va a ser menos P. Y Q dice, no son insectos, menos Q. Por lo tanto, la A, la B y la C no vienen a ser las claves correctas. Encontramos el conector siempre. El siempre representa un implicador. Por lo tanto, la clave va a ser menos P, implicador, menos Q. Clave D. Pasamos a los otros ejercicios. Dice, la formalización siguiente P, entonces Q, O, R, I, menos S. Se expresa como, a ver, la clave vamos a considerar la D. ¿Por qué? Lo siguiente, dice, Orellana no descubrió el Amazonas. Pizarro organizó la expedición. Deviene que Almagro se quedó en Cusco, pero no viajó en la expedición, ¿verdad? Miren, ahí cuando te dice Orellana no descubrió el Amazonas, no es que te esté negando, no te está afirmando. Te está diciendo, Orellana no descubrió el Amazonas. No descubrió. No es un negador. No hay una negación ahí. Por lo tanto, solamente es P. El coma viene a ser representado como un entonces. Va a ser un implicador. Ahora, Pizarro organizó la expedición. Es la proposición Q. Deviene es el conector O. Que Almagro se quedó en el Cusco, la proposición R, pero no viajó en la expedición, es la proposición menos S. Por lo tanto, la clave es la D. Pasamos al ejercicio número 4. El ejercicio 4 dice, el que un juicio sea plausible es equivalente a que un juicio sea problemático. Primero ubicamos las proposiciones, ¿verdad? Primera proposición, el que un juicio sea plausible, P. Segunda proposición, que un juicio sea problemático, ¿verdad? Tenemos P y tenemos Q. Ahora, la palabra es equivalente a significa un bimplicador. Y el bimplicador lo podemos representar de distintas formas. Ahí, por ejemplo, tenemos que son 3 rayitas. Por lo tanto, la clave es la letra E. Vamos al ejercicio número 5. Dice, es absurdo que la biología sea una ciencia matemática, excepto que sea cierto que la química sea una ciencia natural. Primera proposición, es absurdo que la biología sea una ciencia matemática.
Segunda proposición, tenemos que la química sea una ciencia natural, ¿verdad? Entonces tenemos P y tenemos Q. Ahora, ¿hay negadores? Sí, es absurdo, entonces viene a ser un menos P, ¿verdad? Y el conector lógico está, dice, excepto que es una O. Por lo tanto, la clave es la letra B. Pasamos al ejercicio número 6. Dice, los peces son acuáticos o bien los insectos son invertebrados. Primera proposición, los peces son acuáticos, P. Segunda proposición, los insectos son invertebrados. O bien significa básicamente un disyuntor, ¿sí? Un disyuntor incluyente que lo representamos con la B, con la V, clave E. Y finalmente tenemos el ejercicio número 7. Dice, la proposición tanto Perú como Ecuador no son potencias comerciales, ¿sí? A ver, dice, tanto Perú como Ecuador no son potencias comerciales. Quiere decir que la negación es tanto para Perú como para Ecuador, ¿sí? A ver, la primera proposición es Perú no es una potencia comercial. La segunda proposición es Ecuador no es una potencia comercial. Como es la negación para los dos, es una negación externa. Menos P y menos Q. Clave C. 8. Japón y Somalia son los países de mayor y menor riqueza mundial respectivamente. Japón, primera proposición, es un país de mayor y menor riqueza mundial. P. Somalia es un país de mayor y menor riqueza mundial. Q. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, voy a identificar que es un conjuntor, ¿verdad? El operador lógico, ahí donde dice y, ¿sí? Entonces la clave viene a ser la A. Y así es como básicamente hemos desarrollado algunos ejercicios del tema de la formalización número 2. Recuerden 3 cosas muy importantes. Primero, la formalización es el procedimiento mediante el cual voy a ubicar proposiciones simples y conectores lógicos. 2. Tengo que ubicar las proposiciones simples para darle la variable. 3. Ubico los conectores o los negadores lógicos que encuentro y finalmente formalizo. Hay que seguir practicando. Voy a dejar una actividad complementaria para poder practicar, porque recuerden que eso es lo que nos va a ayudar a poder formalizar de una forma correcta. Recuerden que nos encontramos la próxima semana. Que tengan un buen día.